En el corazón del Masái Mara, la supervivencia es una batalla diaria, donde cada paso podría ser la diferencia entre la vida y el peligro. A medida que la estación seca los lleva al límite, deben enfrentarse a depredadores a la escasez y a los desafíos implacables de la naturaleza. Pero ¿lograrán superar estas pruebas para asegurar un futuro para sus crías? Embárquese en este viaje de fuerza y supervivencia y sea testigo de su lucha por prosperar en la dura vida salvaje. En el corazón de la reserva Maasai Mara, un vasto refugio de vida silvestre en el suroeste de Kenia, que se extiende por 1.502 kilómetros cuadrados. La supervivencia es una batalla diaria. Aquí cada paso podría ser la diferencia entre la vida y el peligro. Con más de 95 especies de mamíferos y 570 de aves, el Masái Mara es uno de los lugares con mayor biodiversidad en África. El clima es semiárido con 2 temporadas de lluvias principales las lluvias largas de abril a mayo y las lluvias cortas de noviembre a diciembre. Cada año alrededor de 1.3 millones de ñus migran desde el Serengeti al Masái Mara en julio en busca de pastos frescos y regresan en octubre. Esta migración es un evento clave que moldea el ecosistema de la región. Las vastas praderas y orillas de los ríos, como el río Mara, son vitales para proporcionar agua, refugio y alimento a los animales durante todo el año, creando un ciclo continuo de vida y lucha. Este entorno dinámico no solo sustenta una amplia variedad de especies, sino que también impulsa sus estrategias de supervivencia, lo que lo convierte en una parte esencial del patrimonio natural de África. Y en medio de millones de criaturas, una pequeña y resistente familia escribe su propia historia de supervivencia. En las vastas llanuras de la sabana africana,
la familia de avestruces de Kibo y Nia se enfrenta a desafíos diarios para sobrevivir. Kibo el macho se encarga de patrullar su territorio con extrema vigilancia, mientras que Nia guía a sus crías en busca de alimento. Enseñándoles las habilidades que necesitan para crecer. Como el ave más grande que existe, el avestruz, es conocido por su largo cuello, sus ojos de casi 5 centímetros de ancho y su impresionante velocidad. ¿Sabía que los avestruces tienen los ojos más grandes de cualquier animal terrestre? Pueden correr hasta 70 kilómetros por hora. Lo que los convierte en el ave terrestre más rápida. Sin embargo, la estación seca se acerca y las fuentes de alimento escasean. Además de estos desafíos, depredadores como leones, guepardos y hienas son una amenaza constante para los avestruces y sus crías. Los avestruces suelen vivir en grupos de alrededor de 10 o en pareja. Y sus fuertes instintos de supervivencia les ayudan a adaptarse a las duras condiciones. Las hembras ponen huevos grandes, cada uno de los cuales pesa alrededor de 1.4 kilogramos. El tamaño de unos 24 huevos de gallina. En la naturaleza, los avestruces viven entre 30 y 40 años, aunque pueden llegar a los 70 en cautiverio. Estos animales salvajes se adaptan bien a entornos extremos y son capaces de sobrevivir largos periodos sin agua de forma muy similar a los camellos. La resistencia de Kibo Nia y su familia es un testimonio de la fuerza y adaptabilidad de los animales salvajes. Pero en el Maasai Mara, la paz es solo temporal. Cada paso que dan Kibo y Nia es un juego con el destino. Las áridas praderas del Maasai Mara se extienden bajo el sol abrasador
donde cada paso es una apuesta al destino. La familia de avestruces de Kibo y Nia se enfrenta a amenazas constantes mientras se mueven por este duro entorno. Mientras navegan por el reseco paisaje, deben evitar a los depredadores. Kibo guía a la familia avistando a unos guepardos al acecho. La familia huye rápidamente corriendo a una velocidad increíble para escapar del peligro. Las duras condiciones de la estación seca hacen que el alimento escasee con la competencia de otros herbívoros como gacelas y cebras. Estos desafíos se intensifican a medida que la familia corre contra el tiempo para encontrar comida y agua. Al mismo tiempo, la constante amenaza de depredadores como guepardos, leones y hienas se cierne sobre ellos. En un momento de tensión, Kibo y Nia trabajan juntos para distraer al guepardo garantizando la seguridad de sus crías. Los ojos agudos de Kibo localizan al depredador, y Nia se encarga de guiar a las crías a un lugar seguro. La coordinación de la familia es clave para su supervivencia en este peligroso entorno. La lucha constante por la supervivencia es una prueba diaria para Kibo y Nia. Su misión principal es clara: proteger a sus crías a toda costa. Masai Mara es un lugar donde cada día presenta un nuevo desafío. Y para Kibo y Nia, la protección de sus crías es una misión que no pueden permitirse fracasar. Tras escapar de la amenaza del guepardo, Kibo y Nia se enfrentan a otro desafío: encontrar comida en la dura estación seca. La estación seca ha dejado las praderas agrietadas y desérticas, y la comida escasea. Nia guía a sus crías a través de este duro paisaje, buscando semillas e insectos, mientras vigila a los demás animales salvajes que las rodean.
A su lado, las familias de cebras deambulan en grupos estables llamados harenes, formados por un macho, varias hembras y sus crías. Estos grupos se mantienen muy unidos, a menudo permaneciendo juntos durante meses o incluso años. Las cebras desempeñan un importante papel ecológico en el Maasai Mara como pioneras del pastoreo. Su pastoreo ayuda a mantener la biodiversidad al evitar el crecimiento excesivo de ciertas especies vegetales, lo que permite un ecosistema más equilibrado. Del mismo modo, los ñus, otra especie clave, se desplazan en grandes manadas y contribuyen a la salud de las praderas, pastando y promoviendo el crecimiento de nuevas plantas, evitando la acumulación de vegetación seca y en descomposición. Las cebras y los ñus son esenciales para el mantenimiento de las praderas que Kibo y Nia necesitan para sobrevivir. A pesar de la coexistencia pacífica con otros herbívoros, Kibo y Nia deben mantenerse alerta. Cada día es una lucha por la supervivencia. Y los riesgos son constantes. Mientras Kibo vigila a la familia, descubre una hiena solitaria al acecho. Las hienas son animales salvajes, grandes y poderosos, que pesan entre 35 y 80 kilogramos. Y son uno de los carnívoros más comunes en África. Conocidas por su inteligencia y trabajo en equipo, las hienas son depredadores muy eficaces. Utilizan una combinación de tácticas como trabajar en grupo para abatir presas mucho más grandes que ellas mismas. Los agudos ojos de Kibo detectan inmediatamente la amenaza. La hiena está acechando a las crías de Nia con la esperanza de tener la oportunidad de atacar. Con una rápida señal, Kibo y Nia se coordinan para distraer al depredador, desviando su atención de las pequeñas crías. La hiena intenta acercarse, pero los potentes aleteos de Kibo y el rápido ingenio de Nia la ahuyentan.
Esta confrontación resalta el peligro constante al que se enfrentan Kibo y Nia en la naturaleza. Además de la continua lucha por el alimento que se hace aún más difícil por la estación seca, también deben proteger a su familia de depredadores como las hienas. La capacidad de las hienas para adaptar sus estrategias de caza y trabajar en equipo las convierte en cazadoras formidables. Y Kibo y Nia saben que cada momento de seguridad es temporal. Al ahuyentar con éxito a la hiena, Kibo y Nia recuerdan que cada día trae nuevos desafíos. Su resistencia ante estas amenazas es crucial para su supervivencia. Después del tenso encuentro con la hiena, Kibo y Nia continúan su misión de proteger a su familia y asegurarse de que sus crías estén preparadas para los desafíos que se avecinan. Mientras se mueven por las praderas, la luz de la mañana comienza a brillar señalando un breve respiro del peligro. Nia guía a sus crías a través de los campos y los sonidos de los pájaros y el susurro de la hierba reemplazan la tensión anterior. Las cebras y los ñus que aún pastan en la distancia continúan su papel en el ecosistema. El equilibrio de la vida en el Maasai Mara depende de que todos los animales salvajes trabajen juntos desde los herbívoros hasta los depredadores. Para Kibo y Nia, la lucha por la supervivencia está lejos de terminar. Pero cada defensa exitosa contra un depredador los acerca a asegurar el futuro de sus crías en este peligroso mundo. A medida que el sol sale sobre el Masai Mara Nia y sus crías continúan su viaje a través del duro entorno con Kibo,
siempre vigilante. Nia enseña a sus crías las habilidades esenciales que necesitan para sobrevivir. Con cuidado les muestra cómo cavar en el suelo para encontrar pequeñas semillas, la clave de su nutrición. Kibo se mantiene en guardia, siempre alerta y listo para proteger a su familia en cualquier momento. Sus ojos agudos escanean los alrededores mientras sus poderosas patas permanecen preparadas para la acción. A medida que las crías practican sus nuevas habilidades, la familia se mantiene unida, moviéndose unida por un profundo sentido de cuidado y responsabilidad. Nia no solo les enseña a sus crías a encontrar comida, sino que también las prepara para los peligros de la vida salvaje. Les muestra cómo reconocer las amenazas y reaccionar rápidamente. Las crías aprenden a detectar depredadores y son entrenadas gradualmente para correr rápido en caso de que necesiten escapar. La coordinación entre Kibo y Nia es clave para mantener a la familia a salvo. Mientras Nia nutre y enseña a las crías, la presencia de Kibo asegura que tengan un protector en momentos de peligro. Juntos crean un entorno de protección donde sus crías pueden aprender los caminos de la vida salvaje. En este duro entorno, la familia es una fuerza poderosa. La colaboración de Kibo y Nia refleja la importancia del trabajo en equipo para criar a la próxima generación. El vínculo que comparten es inquebrantable. Y cada lección que imparten es un paso más hacia la supervivencia. Ver a sus crías crecer y aprender llena a Kibo y Nia de esperanza para el futuro. Mientras preparan a sus pequeños para los desafíos del mundo que los rodea. A medida que los polluelos empiezan a correr, mejoran con cada intento. A su alrededor, diversos animales salvajes prosperan en la vasta extensión de Masai Mara, contribuyendo cada uno al vibrante y equilibrado ecosistema.
El sonido de las pisadas de los avestruces se funde con los cantos de las cebras y las gacelas a lo lejos. Esta vibrante escena muestra la interconexión de la vida en la sabana. Cada animal, desde las cebras pastando hasta los ñus corriendo a lo lejos, desempeña un papel vital en el equilibrio de la naturaleza. Los ñus, las cebras y los avestruces contribuyen a la salud del ecosistema de diferentes maneras. ¿Cuál crees que es la característica de supervivencia más importante en la naturaleza? A pesar de los desafíos, Kibo y Nia no están solos. La sabana alberga una amplia gama de animales salvajes, cada uno con su función en el mantenimiento del ciclo vital. Desde las manadas de cebras hasta los ñus, cada criatura en Masai Mara desempeña un papel importante en el mantenimiento de la biodiversidad de la región. Kibo y Nia son solo un ejemplo de cómo las unidades familiares trabajan juntas para asegurar su supervivencia. Pero su éxito está ligado a la salud de todo el ecosistema. Es un recordatorio de la interconexión entre todas las especies, desde los insectos más pequeños hasta los mamíferos más grandes. La supervivencia de una especie puede depender del éxito de otras, lo que hace que cada rol en la cadena alimentaria sea crucial. En Masai Mara, las interacciones entre diferentes especies forman un ecosistema complejo e interconectado. La familia de avestruces de Kibo y Nia comparte las praderas con ñus y cebras. Si bien los avestruces se benefician del movimiento de los ñus, que les permite alimentarse de insectos, también compiten por los recursos limitados, especialmente cuando la estación seca hace que la hierba escasee. Las praderas son vitales para la supervivencia.
pero la competencia entre herbívoros se intensifica cuando escasea el alimento. A pesar de ello, los avestruces encuentran maneras de adaptarse, utilizando su aguda visión para orientarse entre las bulliciosas manadas y concentrarse en encontrar alimento donde pueden. El ecosistema cambia constantemente a medida que otros animales salvajes se desplazan por la zona. Una manada de elefantes recorre las llanuras sacudiendo el suelo con sus enormes cuerpos a cada paso. La presencia de estos grandes animales obliga a los avestruces a alejarse de sus zonas de alimentación para evitar ser pisoteados. Los elefantes, si bien no representan una amenaza directa para los avestruces, generan perturbaciones que alteran el comportamiento de otras especies de la zona. El equilibrio del ecosistema depende del movimiento de todos estos animales, cada uno de los cuales contribuye al mantenimiento de un entorno funcional. Los depredadores también desempeñan un papel fundamental en este equilibrio. Los guepardos avistan un ñu a lo lejos y emprenden su persecución. Mientras el guepardo captura a su presa, Kibo, siempre atento, se mantiene alerta para proteger a su familia. La presencia constante de depredadores como guepardos, leones y hienas crea un ciclo de peligro para los herbívoros, pero es necesaria para mantener la salud del ecosistema. Estos depredadores controlan las poblaciones de herbívoros, evitando el sobrepastoreo y asegurando la salud de los pastizales. Sin depredadores, el número de herbívoros aumentaría descontroladamente, ejerciendo una presión excesiva sobre los recursos del suelo. En cierto sentido, los depredadores ayudan indirectamente
directamente a los avestruces al garantizar que el equilibrio de herbívoros se mantenga bajo control. Se produce un momento de cooperación cuando las avestruces y las cebras detectan juntas a un león acechando entre la hierba. Inmediatamente levantan sus voces, advirtiéndose mutuamente del peligro inminente. Esta colaboración entre especies es esencial para la supervivencia. En el Masái Mara, al trabajar juntas aumentan sus posibilidades de evitar amenazas. La capacidad de las cebras para detectar depredadores es tan importante como la de las avestruces para avistar el peligro. De esta manera, diferentes especies confían en las fortalezas de las demás para sobrevivir. En el Masái Mara, ninguna especie existe de forma aislada. Cada día implica una combinación de competencia y cooperación, donde las especies deben adaptarse a la dinámica cambiante del entorno. La cadena alimenticia desempeña un papel crucial. En la configuración de las interacciones con los depredadores, controlando las poblaciones de herbívoros y estos influyendo en la disponibilidad de recursos. La cooperación entre especies, ya sea a través de llamadas de advertencia o recursos compartidos, es una parte clave de la estrategia de supervivencia. En el Masái Mara, cada especie, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más grande, desempeña un papel en el mantenimiento del equilibrio de la vida. Mientras que otras especies contribuyen a mantener el ecosistema, Kibo y Nia continúan protegiendo ferozmente a su familia. A medida que la estación seca llega a su fin, la familia de avestruces de Kibo y Nia ha superado las duras condiciones del Masái Mara.
Sus crías antes pequeñas y vulnerables se han vuelto más fuertes, rápidas e independientes. Ahora corren con mayor velocidad y agilidad, adaptándose a los desafíos de la naturaleza. La llegada de las primeras lluvias marca un nuevo capítulo para la familia. Las praderas antes estériles cobran vida con hierba fresca. Y una variedad de animales salvajes reaparecen llenando el paisaje de actividad. La suave luz de la mañana ilumina a la familia mientras corren por las llanuras recién revividas, simbolizando la llegada de una nueva vida y la esperanza para el futuro. Los esfuerzos de Kibo y Nia para proteger y criar a sus crías durante la brutal estación seca han dado sus frutos. Sus polluelos ya no son las frágiles criaturas que solían ser, sino que ahora están listos para enfrentar los nuevos desafíos que les esperan. Las lluvias traen nueva vida, pero también nuevos peligros, y el riesgo de que los depredadores se aprovechen del paisaje cambiante. Sin embargo, la familia de avestruces está más preparada que nunca. Han aprendido las lecciones de supervivencia y ahora pueden navegar por los peligros de la naturaleza con mayor confianza. La supervivencia de Kibo Nia y sus crías es un testimonio de su resistencia y determinación. Cada día que sobrevivieron fue una victoria. Y ahora, al pasar a la siguiente fase de sus vidas, llevan consigo el conocimiento y la experiencia necesarios para prosperar en el ecosistema del Masái Mara. El ciclo de la vida continúa, ya que las lluvias traen tanto desafíos como oportunidades. Los animales salvajes, incluidos los avestruces cebras y gacelas, coexisten en este entorno, en constante cambio, contribuyendo cada uno a la salud y el equilibrio.
ecosistema. La supervivencia de esta familia es parte de un milagro mucho mayor. Uno que depende del delicado equilibrio de la naturaleza. Cada especie, desde los insectos más pequeños hasta los depredadores más grandes, desempeña un papel esencial en el mantenimiento del ecosistema. Sin embargo, el futuro de Kibonia y su familia, así como del ecosistema en general, depende de cómo los humanos continuemos protegiendo y preservando a estos animales salvajes y sus hábitats. La historia de los avestruces en el Maasai Mara es un recordatorio de que cada criatura, grande o pequeña, desempeña un papel vital en la supervivencia de los ecosistemas del mundo. El Maasai Mara es un testimonio vivo del delicado equilibrio de la naturaleza que sustenta un próspero ecosistema. Donde cada criatura desempeña un papel fundamental. En el mantenimiento de este equilibrio. La historia de Kibonia y sus crías es solo un ejemplo de las intrincadas relaciones que permiten a la vida silvestre sobrevivir en este entorno único. Al igual que muchos otros animales salvajes en el Maasai Mara, su existencia está entrelazada con el bienestar de todo el ecosistema. La supervivencia de estas especies depende no solo de la abundancia de alimento, sino también de la salud de las plantas, el flujo del agua y la protección de su hábitat. Sin embargo, este equilibrio se ve cada vez más amenazado por actividades humanas como la caza furtiva, la deforestación
y los impactos del cambio climático. El cambio climático se ha convertido en una de las amenazas más importantes para este ecosistema vital. El aumento de las temperaturas y los patrones climáticos impredecibles alteran los ciclos tradicionales de migración, reproducción y alimentación de muchos animales. Esta imprevisibilidad ejerce presión sobre especies que ya luchan por adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. Animales como los elefantes y los leones dependen de un suministro constante de agua y vegetación. Pero a medida que las sequías se vuelven más frecuentes, su supervivencia se hace más difícil de asegurar. El calentamiento del clima también conduce a la expansión de enfermedades que afectan tanto a la vida silvestre como a los humanos, lo que se suma a la ya extensa lista de desafíos que enfrenta el Masái Mara. Las jóvenes crías de avestruz empiezan a correr y mejoran con cada intento. A su alrededor, varios animales salvajes siguen prosperando en la vasta extensión del Masái Mara, cada uno contribuyendo al vibrante y equilibrado ecosistema. El sonido de los pasos de los avestruces se mezcla con las llamadas de las cebras y las gacelas en la distancia. Esta bulliciosa escena muestra la interconexión de la vida en la sabana. Cada animal, desde las cebras que pastan hasta los ñus que corren en la distancia, desempeña un papel vital en el equilibrio de la naturaleza. Los ñus, las cebras y los avestruces contribuyen a la salud del ecosistema de diferentes maneras. Debemos recordar que la supervivencia de cada especie en el Masái Mara está interconectada. Desde el insecto más pequeño hasta el depredador más grande, cada criatura desempeña un papel vital en la salud del ecosistema. Al proteger el Masái Mara, no solo estamos salvando una especie, sino que estamos preservando un delicado equilibrio que nos beneficia a todos. Esto es un llamado a la acción para que todos reconozcamos la importancia de la conservación
y apoyemos los esfuerzos para garantizar que lugares como el Maasai Mara sigan siendo un santuario para la vida salvaje durante las generaciones venideras. Si cree en el poder de la naturaleza y en la necesidad de la conservación, suscríbase a nuestro canal para conocer más historias como esta.